Hola a todos, bienvenidos a un nuevo mini documental de Internet paso a paso. Hoy conoceremos la historia y evolución de las consolas de videojuegos. ¡Comencemos! Medio siglo atrás, tener una consola de entretenimientos era muy difícil. Si bien el primer videojuego se creó en el año 1958, no fue muchos años después que esta tecnología entró a los hogares. Desde la irrupción de estos aparatos en la vida de niños y adolescentes, el paradigma del entretenimiento se ha visto sacudido y la balanza de las actividades recreativas al aire libre y otras frente a la pantalla ha cambiado de lado sin duda alguna. Los juegos de video han evolucionado en muchos aspectos desde su creación, pero dicho cambio no podría haber sido posible si no estuvo acompañado de una mejora en las tecnologías que los soportaban. Es por esto que hubo un cambio importante en las consolas. Si quieres conocer toda la evolución, no te pierdas este video. ¿Cuál fue la primera consola de videojuegos de la historia y quién la creó? La primera consola de juegos de video fue la Odyssey y fue creada por el ingeniero germano estadounidense Ralph Baer. Entre los años 1967 y 68, Ralph escapó junto a su familia de la Alemania nazi y hasta la década del 70 trabajó en la primera consola. Este invento, como muchos otros, nacieron en un marco de desarrollo militar. Hoy en día se puede encontrar el primer prototipo, la Brown Box, caja marrón, en el Museo Smithsoniano de la Historia Americana. En el año 1972, Magnavox adquirió la licencia de la Brown Box y se empezó a comercializar bajo el nombre de Magnavox Odyssey. El mismo ya ofrecía algunas ventajas que vemos en la actualidad. Tenía dos joysticks para que puedan participar dos jugadores en simultáneo y la opción de poder jugar varios juegos bajo la misma plataforma. Sin embargo, el proceso de virtualización de los juegos no fue abrupto, ya que esta consola venía con otros elementos como dados, naipes y fichas. Esto se debe a que eran hasta entonces los únicos juegos que se podían encontrar en una casa promedio. Como dato curioso del creador de la primera consola, podemos decir que no se detuvo en esta realización, sino que también es el inventor de artefactos como la primera pistola de luz, tecnología que se usa para jugar el famoso videojuego Duck Hunt. También es el creador del juego de memoria Simon. ¿Cuáles son los diferentes tipos de consolas que existen? Para clasificar los tipos de consolas que existen, primero tenemos que diferenciarlas de las plataformas de videojuegos, ya que estas últimas pueden ser de diferentes clases. Por ejemplo, ordenadores, navegadores web, arcades, smartphones y consolas de sobremesa. Como veremos más adelante, las consolas fueron incorporando nuevas funciones con el tiempo. Es importante mencionar que dentro de las consolas existe también una categoría de portátiles, las cuales no deben confundirse con los teléfonos inteligentes. La principal diferencia entre estas categorías razona en la portabilidad de los aparatos, diferenciándose en desktop, también conocidas como consolas de sobremesa, son sin duda las más populares y las que tienen mayor diversidad en juegos compatibles. Otra característica importante de esta categoría es el poder y capacidad de hardware que poseen. Esto se ve reflejado en la calidad de imágenes que pueden llegar a tener los juegos en comparación con el siguiente ítem. Además, es necesario para su funcionamiento un elemento externo como es un TV o un monitor, el cual no viene incluido con las consolas. La compatibilidad entre estos ha ido evolucionando entre las diferentes generaciones. Portátiles. Esta categoría tiene como principal elemento de diferenciación la capacidad de caber en un bolsillo. Si bien en un principio solo contaban con un solo juego integrado, a medida que avanzó el tiempo han obtenido la capacidad de correr varios títulos. Tal como lo dijimos, a diferencia con la categoría anterior, no necesitan ningún elemento externo para poder funcionar. Inclusive los controles están integrados al aparato y cuentan con baterías para poder jugar en cualquier lugar. Híbridas. Como su nombre lo indica, existen algunas consolas lanzadas últimamente que toman elementos de las dos categorías anteriores. Tienen la capacidad de poder utilizarse con un monitor propio en el mando, como también en una pantalla externa. Historia y evolución de las consolas de videojuegos y su impacto en la industria.
Con el correr de los años, las consolas han ido evolucionando en diferentes sentidos. Junto con los ordenadores y teléfonos móviles, han obtenido cada vez más capacidad de almacenamiento, más velocidad de procesamiento y como consecuencia de todo esto, cada vez más demanda. ¿Se habrá imaginado Ralph Baer hace medio siglo las dimensiones de la industria que ha generado alrededor de su creación? Los fabricantes de consolas hoy mueven millones de dólares por día y hasta cotizan en bolsa. Vamos a conocer un poco de los inicios de las consolas y de cómo han cambiado a través del tiempo. Primera generación. Ya hemos contado cuál fue la primera consola y del radical cambio que significó. Hasta ese momento para jugar había que recurrir a centros de entretenimientos, en donde se encontraban unas enormes máquinas de arcade. La posibilidad de tener un dispositivo de tamaño reducido que pudiese estar dentro del hogar abrió un mundo nuevo de posibilidades y entusiastas creativos que marcaron el camino a lo que hoy conocemos. Los primeros dispositivos de juego no contaban con memorias o procesadores, sino que eran un conjunto de transistores, condensadores, resistencias y otros componentes de la época. Además, los juegos no poseían sonido y no tenían la capacidad de almacenar puntuaciones o nombre de los jugadores. Por este motivo se debía anotar en una libreta los logros conseguidos por cada participante del juego. A medida que pasaba el tiempo, se pudo superar esta restricción, por lo que se pudo guardar el progreso de juego a través de códigos que el jugador introducía para retomar la historia. Entre las consolas más destacadas podemos nombrar a Magnavox Odyssey 1972. Fue la primera y única consola de esta generación en poseer dos mandos conectados con cables. También contaba con cartuchos intercambiables de diferentes juegos, la mayoría similares entre sí. Atari Pong 1975 poseía un solo juego, el Pong, que venía integrado a la máquina. Como dato curioso, podemos decir que debido a la similitud entre este y los juegos de Magnavox, Atari perdió una demanda por patentes, lo cual no le impidió seguir desarrollando consolas. Segunda generación. Los principales rasgos distintivos de esta generación con respecto de la anterior fueron la separación de los mandos de juego o joysticks desde la central. Esto permitía tener una mejor disposición para cada jugador respecto al televisor o pantalla. Además, los juegos tuvieron una calidad gráfica mejorada. Esto se debió en principio porque los cartuchos de los juegos poseían una memoria ROM integrada, sin contar que fueron los primeros en introducir sonidos. Además, la variedad y tipos de juegos creció de manera exponencial. Las ofertas de consolas empezaron a llegar desde Japón con Sega. Esta compañía ofrecía un dispositivo capaz de mostrar un máximo de 16 colores. Entre las más importantes podemos destacar a Atari 5200 1982. Si bien se caracteriza por ser una consola representativa de esta generación, no tuvo tanto éxito como su antecesora, la modelo A2600. Se destaca que los gráficos que ofrecía al usuario con dos puertos para controladores, el mando poseía un teclado numérico para acceder más rápido a las funciones. Arcadia 2001, 1982. Su principal característica es su tamaño, el cual es mucho más pequeño que el resto de las otras consolas que existían en ese momento. Tenía una alimentación de 12 voltios, por lo que permitía utilizarse en automóviles. Su memoria RAM era de 1 KB y no tenía una ROM. Brindaba un sonido a través de un canal único llamado beeper y otro denominado ruido. Tercera generación. Hasta el momento, los principales competidores del mercado eran Atari y Magnavox, pero en la década de los 80 se dieron ante las nuevas consolas importadas desde Japón, principalmente Nintendo y Sega. Esta generación contaba con tecnología de 8 bits en sus sistemas de procesador, además de haber cautivado a los jugadores con títulos como Mario Bros, Zelda o Sonic el Erizo. Entre las principales consolas de esta generación se encuentran NES, del inglés Nintendo Entertainment System 1983. Nintendo tenía un gran número de títulos entre sus juegos, con historias más llamativas y una interfaz para las partidas muy entretenida. Esto se debió a que concedió las licencias de sus juegos a otras empresas para los desarrollos. Muchos de los personajes de esta generación acompañan aún a la compañía.
Sega Master System 1985 compartía ciertas similitudes con la tecnología de Nintendo, pero al ser lanzada de manera posterior y al no contar con tanta variedad de juegos, no tuvo igual repercusión. El título emblema de Sega era Alex the Kid and Miracle World, que en principio iba a ser protagonizada por Goku de Dragon Ball, pero debido a que excedía el presupuesto, debieron crear un personaje propio. Alex fue el personaje más popular de Sega hasta la llegada de Sonic. Conoce el resto de generaciones hasta la actualidad visitando nuestro portal web Internet Paso a Paso. Ahora vamos con la conclusión de este video. ¿Cuál es el futuro de las consolas? ¿Lo que podemos esperar de los juegos en esta década? Las consolas de sobremesa sufren hoy varias amenazas, entre las cuales se encuentran el gran crecimiento de los juegos para móviles, que cada vez crecen en capacidad de procesamiento y brindan una calidad gráfica muy buena. Los ordenadores también cautivan cada vez más a los jugadores, brindan grandes posibilidades de mejora gráfica a través de la modificación de los componentes de hardware, pero la verdadera amenaza se encuentra tal vez en las manos de Google y el streaming, teniendo en cuenta lo que sucede con Spotify y los discos físicos o Netflix y las películas, no deberíamos sorprendernos con que los juegos sigan ese camino. En el año 2019 Google lanzó de forma oficial Stadia, una plataforma online de juegos que no necesita de un dispositivo de procesamiento en cada hogar. En su lugar, los juegos se procesan de forma inmediata en los servidores del gigante de internet. Además es necesario solo un joystick Stadia para jugar en la Smart TV. De todas maneras, Ralph Baer nunca se hubiese imaginado la actualidad de las consolas, y eso nos hace pensar que el futuro de los dispositivos de juego es todavía un misterio. Te dejaré en la descripción de este video el enlace del artículo completo para que sepas cuáles fueron todas las generaciones de consolas, y también te dejaré un video al final del artículo donde te muestro el ranking de las videoconsolas más vendidas desde 2005 hasta 2020. ¿Qué te ha parecido este mini documental? Te leo en comentarios. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. También suscribirte a este canal activando la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video nuevo. Ya será hasta la próxima.